If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With the all-new Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from good to excellent. Introducing the new Sleep Score on Apple Watch. iPhone 11 or later required. The Freddy Fazbear box just dropped at Popeyes for $7.99, and it's scary good. Garlic palm tenders and cheesy bites with marinara sauce. Upgrade to the deluxe box for $12.99 and get a 20-ounce drink in a cupcake cup. Dig in before it's too late. Try the Freddy Fazbear Crunch menu, now at Popeyes. See Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants. Prices may vary. Seguro has escuchado la historia de Caín y Abel. La Biblia dice que Dios marcó a Caín. Pero ¿qué era realmente esa marca? Mucho se ha especulado sobre si era algo visible en su frente o algún otro tipo de señal. Sin embargo, a través de las traducciones, el verdadero significado de este episodio se ha vuelto difícil de descifrar. En el video de hoy, quiero que juntos exploremos los misterios más profundos de uno de los capítulos más enigmáticos de la Biblia. Nos preguntaremos, ¿qué sucedió realmente entre Caín y Abel? ¿Cuál fue esa marca que Dios le dio a Caín para protegerlo y por qué fue tan importante? Quizás, al entender esta marca, podrías reconocerla en ti mismo o en personas a tu alrededor. Tal vez, esta marca aún distingue a ciertos grupos de personas, diferenciándolos del resto. Podrían ser estas personas quienes ejercen poder en el mundo, o incluso los descendientes espirituales de Caín. Vamos a explorar todas estas posibilidades en este video. Dividiremos este video en 3 partes principales. Primero, veremos quién fue Caín. Para entenderlo realmente, debemos analizar su esencia, su propósito en el mundo y lo que sucedió con él. Segundo, comprenderemos cuál fue el gran error de Caín, el que lo llevó a matar a su hermano Abel, lo cual provocó que Dios lo desterrara de su presencia. Pero, ¿fue ese su único error? ¿O existe un pecado aún más grave que permanece oculto? Tercero, descubriremos cuál fue esa marca y cómo podemos reconocerla hoy en día. Además, exploraremos el mensaje que esta marca y este episodio tienen para nuestra vida. Ahora sí, empecemos. ¿Quién fue Caín? Lo primero que sabemos está en el capítulo 4 del Génesis, donde se dice, «Y Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín». En hebreo, su nombre se escribe Kuf Yud Nun, y su significado está ligado a la frase «Kaniti ish et Adonai», es decir, adquirí un hombre con el Eterno. La palabra kaniti implica posesión, algo adquirido, casi como una propiedad, y no solo cualquier posesión, sino una obtenida en colaboración con el Eterno. Ese era Caín. Más adelante el texto nos presenta a Abel, y volvió a dar a luz a su hermano Abel. Es interesante notar los matices aquí. En el caso de Caín, el versículo nos detalla su nacimiento y lo llama por su nombre desde el principio, como si ya tuviera un propósito en el mundo desde su concepción. Abel, sin embargo, es presentado como una añadidura. Añadió a dar a luz. Esto lo hace parecer casi secundario, alguien que sigue a Caín en importancia. El nombre de Abel, en hebreo Hebel, significa aliento o vanidad, algo etéreo y sin peso. En contraste, Caín representa adquisición, algo tangible, físico. Desde el inicio, parecía que Caín tenía un destino importante, mientras que Abel era visto como secundario. Entonces, ¿por qué Caín era tan relevante? Caín y Abel nacieron después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, un lugar donde tenían una cercanía directa con Dios. Al ser desterrados, la realidad cambió drásticamente.
se trasladaron a un mundo físico, lejos de esa conexión divina. Era una realidad nueva y más baja, en la que tuvieron que aprender cómo sería la vida sin esa presencia cercana de Dios. Tal vez Adán pensó que sus descendientes estarían totalmente desconectados de Dios, sin la chispa divina. Al ser enviados a la tierra de la que su cuerpo fue formado, como se menciona en el capítulo 5 del Génesis, pudo surgir la duda de si esa conexión con Dios se había perdido. ¿Serían ahora simplemente seres físicos, como los animales, o seguirían teniendo una parte divina en ellos? Y entonces, de repente, nació Caín, y en él renació la esperanza que tanto se había perdido. No fue simplemente un hijo más. Eva sintió que Caín no fue engendrado solo por ella, sino que el Creador tuvo un papel directo en su concepción, insuflando en él una chispa divina. Por eso ella exclamó: «He adquirido un hombre con el Eterno», resaltando que Caín era una obra divina. Esto es crucial, porque justo cuando parecía que todo estaba perdido y que la humanidad había quedado desconectada de Dios para siempre, Caín trajo al mundo una buena noticia, una señal de esperanza. Por eso había tantas expectativas en Caín. Él iba a restaurar el legado de Adán, a restablecer una conexión nueva y profunda con Dios, trayendo una nueva luz al mundo. Abel, en cambio, era secundario. Estaba destinado a vivir a la sombra de Caín. Comprender esto es fundamental para entender el error de Caín y especialmente la marca que recibió. Es importante revisar el final del segundo versículo que aún no hemos terminado de analizar. Dice: «Y Abel fue pastor de rebaños, mientras que Caín trabajaba la tierra». Cada uno eligió un camino diferente, Abel como pastor y Caín como trabajador de la tierra. Pero en hebreo, la frase que describe la ocupación de Caín tiene un matiz especial. Se usa la expresión Eved ha-Adamá, que literalmente puede interpretarse no solo como trabajador de la tierra, sino como esclavo de la tierra. Esta diferencia es significativa. Caín, quien fue visto inicialmente como la esperanza para liberarnos de la maldición de la tierra y de lo material, ahora estaba atado a ello. Tras la expulsión del Edén, la humanidad cayó a una realidad más física y terrenal. Caín, al trabajar la tierra, tenía la oportunidad de elevarse, de traer la luz de Dios a este plano material y restaurar, en cierto modo, un paraíso en la tierra. Sin embargo, en lugar de cumplir este propósito, Caín se volvió esclavo de lo material. Aquella gran esperanza puesta en él se desmoronó cuando, en lugar de dar lo mejor de sus frutos a Dios, ofreció lo menos valioso. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. ¿Por qué no le ofreció lo mejor? Porque era esclavo de la tierra. Su deseo de posesión y acaparamiento lo llevaban a quedarse con lo mejor para él. Esto lo hacía actuar desde el recibir en lugar de desde el dar. En la simbología bíblica, el cielo es un símbolo de dar, da lluvia, luz, calor. Por eso, en sentido figurado, Dios habita en el cielo. La tierra, en cambio, representa el recibir, pues recibe la lluvia, el sol, la luz. Pero el equilibrio está en que la tierra, tras recibir, también debería dar frutos, vida, vegetación. Caín, sin embargo, se quedó en el lado de recibir, atrapado en su propio ego. En lugar de ser una adquisición junto a Dios, se convirtió en una adquisición solo para sí mismo.
Su lema no era adquiero con Dios, sino yo adquiero, yo recibo. La fortaleza que se esperaba de él, el potencial divino que traía, se transformó en su caída. Abel, por otro lado, tomó lo que parecía su debilidad y lo transformó en su fuerza. Como ya mencionamos, su nombre, Jebel, significa aliento o vanidad, algo efímero y sin peso. Pero Abel convirtió esa cualidad en algo espiritual. Adoptó una actitud de desapego, de humildad. Así, al volverse nada, Abel se acercó más a lo divino. Eligió ser pastor, una profesión que lo llevó a cuidar de otros, a preocuparse por sus rebaños. En su esencia, él aceptaba ser el hermano, el segundo. Su rol era dar, ser generoso y transformar su aparente debilidad en una fortaleza. Eva, al dar a luz a Abel, simplemente dijo que añadió a dar a luz, como si Abel fuera una añadidura a Caín. Sin embargo, esa posición secundaria le permitió aprender a amar, a ser hermano, a dar. Lo que en apariencia era una debilidad, en realidad era una fortaleza, mientras que en Caín, lo que en teoría era una fortaleza, se transformó en debilidad. Con este contexto, ya podemos comprender mejor quiénes eran realmente Caín y Abel, y podemos adentrarnos en la segunda parte de este video para desentrañar el error fatal de Caín y el significado de su marca. Entonces, ¿cuál fue el verdadero error de Caín? Al leer el versículo 3 en hebreo, notamos algo que no se puede ver en las traducciones. Dice, y fue al final de los días. Esta expresión es especial, pues no solo nos narra un hecho pasado, sino también algo que apunta al futuro. Pero no nos adentraremos en ese tema ahora. Eso podría ser explorado en otro video. La historia continúa. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Creador. Hasta aquí parece un buen acto, pero ¿cómo surgió en Caín la idea de ofrecer algo si su naturaleza es querer adquirir? La respuesta está en el siguiente versículo. Y Abel también trajo, él de los primogénitos de su rebaño y de las grasas. Esto quiere decir que Abel no solo trajo lo mejor, sino que él mismo fue quien tuvo primero la iniciativa. En el hebreo, esta estructura es significativa, pues implica que Caín ofreció algo solo después de ver a Abel hacerlo. Caín imitó a su hermano, pero con una diferencia importante. Mientras Abel ofrecía lo mejor, Caín simplemente dio algo. Su apego a lo material le impedía desprenderse de lo mejor que tenía. Este acto tiene un reflejo en la prohibición de mezclar lana y lino en las vestimentas. La lana representa el sacrificio de Abel, mientras que el lino representa la ofrenda de Caín. Estas dos actitudes no pueden mezclarse. El deseo de poseer, el apego a lo material, no puede convivir con el dar desinteresado de Abel. Hay que elegir un camino. Como resultado, Dios mostró agrado primero por Abel, por su actitud, y luego por su ofrenda. Pero a Caín, ni a él ni a su ofrenda, los recibió con agrado. Dios no solo rechazó la ofrenda de Caín, sino también la actitud detrás de ella. Esto provocó en Caín una reacción intensa. Primero sintió una ira profunda y después su rostro decayó en tristeza. Estas dos reacciones son importantes. Primero la furia y luego el abatimiento. ¿Por qué ambas reacciones? Porque en un principio Caín sintió la rabia por el rechazo, pero pronto la tristeza lo consumió. Caín estaba atrapado en una autoimagen rígida, cargada de expectativas. Él era la promesa, el llamado a restablecer la conexión con Dios, y en su mente fallar era inconcebible. Esta desesperación y frustración derivaron en un autosabotaje que finalmente lo consumió. ¿Te suena familiar esta actitud? Quizás la has sentido dentro de ti, esa frustración de no cumplir con tus expectativas y, en vez de rectificar, te paralizas o te llenas de ira. Pero en el siguiente versículo, Dios le ofrece a Caín una lección valiosa.
El Eterno le dice, ¿por qué te enfureces? ¿Y por qué ha decaído tu rostro? Y continúa con un mensaje profundo y difícil de traducir del hebreo. ¿No ves que si haces el bien, serás perdonado? Es cierto, has fallado, pero si mejoras, se te perdonará. Pero si, en cambio, te dejas llevar por la ira y la tristeza, el pecado está acechando a la puerta. Dios le advierte a Caín que si se queda atrapado en su desesperación y no rectifica, el pecado lo estará esperando, listo para dominarlo. Pero también le ofrece una salida. Él le dice, a él, al pecado, tú puedes gobernarlo. La clave para vencer el impulso de ira y frustración está en aceptar que fallar es parte del proceso, que los errores no son el fin del camino, sino una oportunidad de mejorar. Sin embargo, Caín no aprendió esa lección. Dios le advirtió, pero Caín se quedó atrapado en el todo o nada. En su orgullo no podía aceptar que, siendo el elegido, no todo le saliera bien desde el principio. Él quería el control absoluto, el éxito total desde el inicio, y al fallar se sintió humillado, incapaz de levantarse. Este es el gran error de Caín. En vez de aceptar sus caídas como una oportunidad para aprender y acercarse a Dios, se rindió. No dejó lugar para el proceso de retorno y rectificación. Como dice el proverbio, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Caín no pudo entender que caer y volver a levantarse es una señal de fortaleza y humildad. En cambio, su orgullo y necesidad de ser perfecto lo cegaron. Él pensaba, merezco que todo me salga bien a la primera, merezco que mi ofrenda sea la mejor sin esfuerzo. Pero Dios le muestra que la verdadera grandeza no está en nunca fallar, sino en aprender, rectificar y aceptar el proceso. Ese fue el gran aprendizaje que Caín no logró asimilar, y ese fue el inicio de su trágico desenlace. Este es el camino que Caín tendría que recorrer, y es lo que finalmente lo llevó a la envidia, que lo consumió y lo impulsó a matar a su hermano Abel en el campo. Este fue el momento en el que surge la marca de Caín, una consecuencia de la desconexión tan profunda que experimentó con el Creador. Aunque Caín había sido concebido como un ser en comunión con Dios, adquirido junto con el Eterno, había olvidado por completo esa esencia divina. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. Esa chispa de alma en su interior. Entonces, en el versículo 9, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Esta pregunta es profundamente significativa. Dios, omnipresente y omnisciente, le estaba recordando a Caín que su supervisión está en todas partes. Caín, en su ira, desesperación y tristeza, se había desconectado tanto de Dios que olvidó por completo esta realidad. Olvidó que Dios ve y supervisa todo. Caín responde con desafío, no lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero si miramos más a fondo en hebreo, él usa la palabra anoi, que es la misma palabra que aparece en los 10 mandamientos como anoji, yo soy el eterno tu Dios. Al usar anoi, Caín básicamente estaba sugiriendo que Dios, no él, era quien debía proteger a su hermano.
Esta respuesta expone su ruptura total con la responsabilidad y con la conexión divina. Él había olvidado su rol de cuidar, de proteger y de entender que Dios supervisa y protege a todos. Al no reconocer esa vigilancia divina, Caín había traspasado los límites, atreviéndose a matar a su hermano. Dios, entonces, responde con un castigo que se relaciona directamente con esta pérdida de responsabilidad. Él le dijo: «Ahora estarás maldito de la tierra, que ha tragado la sangre de tu hermano». La tierra que debía ser bendecida y fructífera a través de Caín, ahora se vuelve hostil hacia él, no le dará su fuerza. Además, Dios le dice que será un nómada, condenado a vagar sin un hogar estable. Este castigo le resulta insoportable a Caín, y aquí es donde entendemos el significado de la marca. Caín le responde al Eterno en el versículo 13: «Mi pecado es demasiado grande para cargarlo». Se refiere no solo al peso de su culpa, sino al castigo que implica la pérdida de la conexión y protección divina. Caín se da cuenta de que al ser expulsado perderá el rostro de la tierra. ¿Pero qué significa esto? En hebreo, se traduce literalmente como el rostro de la tierra, lo cual implica el lado de la tierra donde se manifiesta la supervisión divina, el lugar donde Dios está presente. Caín continúa diciendo: «De tu rostro me ocultaré». Esto significa que será enviado a un lugar fuera del ámbito de la presencia de Dios, un lugar donde la protección y supervisión divina no estarán con él. Caín teme las consecuencias y dice: «Voy a ser nómada por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará». La conclusión es clara. Caín sabe que al ser expulsado de este lugar simbólico de protección, se encontrará en un estado de completa vulnerabilidad. Sin la cobertura de la presencia divina, Caín teme por su vida, consciente de que su alejamiento de Dios lo convierte en un blanco. Ahora es cuando Dios establece la famosa marca sobre Caín. Le dice: «Todo aquel que mate a Caín será castigado 7 veces peor». Y Dios le pone una señal para que nadie lo ataque ni lo mate al encontrarlo. Caín le había dicho a Dios que al ser expulsado de su presencia, perdía su supervisión y protección. Esta marca entonces es una señal que Dios le da para protegerlo, en sustitución de la protección divina que ya no tendría. La señal aparece después de la expulsión de Caín de la presencia divina. Es como si, en ausencia de esa protección, la marca quedara como un vestigio, una especie de recuerdo de lo que alguna vez existió entre Caín y Dios. Pero, ¿cuál es realmente esa marca? La palabra en hebreo para señal es oté, que puede significar tanto letra como símbolo. Existen 2 interpretaciones principales sobre esta marca. 1. La marca como letra. Algunas tradiciones sugieren que Dios puso una letra de su propio nombre en la frente de Caín. Tal vez la letra Yod, una pequeña parte del tetragramatón, el nombre sagrado de Dios que se compone de 4 letras: Yod, Hei, Bab, Hei. Esto significaría que Caín llevaba una pequeña señal de la presencia de Dios en él, un rastro lejano de esa conexión que alguna vez tuvo. Pero este vestigio es solo una sombra. Ya no implica la cercanía con Dios. Es una señal de algo que una vez existió, pero que ya no está. 2. La marca como recuerdo. Otra interpretación sugiere que la marca no es una letra, sino un símbolo, como el logo de una empresa. El logo no es la empresa, pero cuando lo ves, te recuerda a ella. Similarmente, la marca en Caín no implica la presencia de Dios, sino que es una señal para recordar esa conexión divina que alguna vez existió, aunque ya no esté. Dios le da a Caín esta señal para que otros recuerden, pero es solo un recuerdo, una memoria de algo mayor que ya no está presente. Ahora bien, la marca de Caín entonces representa una desconexión, un rastro de una relación con Dios que alguna vez estuvo viva,
pero que se ha apagado. Esta señal es la manifestación visible de la separación espiritual. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros somos como Caín, el recuerdo de una conexión pasada? ¿Cuántos llevamos la señal de una fe, una cercanía con lo divino que quizás nuestros ancestros vivieron, pero que nosotros solo imitamos sin experimentar realmente? Para liberarse de esta marca de Caín, está en volver a ser como Abel. Volver a la generosidad, a ser el hermano que cuida y protege. Volver a ser como el pastor que se preocupa por su rebaño, es decir, vivir con un espíritu de amor y servicio a los demás. A través de este amor hacia los otros, podemos encontrar también el amor a Dios y, poco a poco, desprendernos del ego que esclavizó a Caín. Se trata de soltar la necesidad de poseer y controlar, de ser el número uno sin aceptar errores, y adoptar la humildad de Abel, quien vivía en paz con sus caídas, sabiendo que el crecimiento real se da en el proceso de levantarse una y otra vez. Entonces, la verdadera marca de Caín es un decaimiento espiritual, un símbolo de desconexión. Y la única forma de superarla es adoptar el espíritu de Abel, vivir con humildad, aprender del error y esforzarse en ser una mejor versión cada día, aunque eso implique empezar como segundo, sabiendo que es ese mismo proceso de levantarse el que eventualmente te eleva. ¿Qué te ha parecido esta visión sobre la marca de Caín? Si te ha gustado, me encantaría que compartieras en los comentarios qué has comprendido y qué aprendizajes te llevas a tu vida. Dale like al video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y si te gusta estudiar los temas bíblicos en profundidad, en pantalla te aparecerán 2 videos más del canal que podrían interesarte. Escoge el que más te guste y continúa edificando tu fe con nosotros. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply.